Hoy vamos a continuar con las clases que comenzamos sobre Mateo 7, sobre qué dice la Biblia acerca de juzgar. Yo sé que en la primera semana hablamos sobre lo que Mateo 7 significa y lo que de alguna manera quiso Jesús decir cuando hablaba de juzgar. Hablamos de que la palabra juzgar venía de una palabra en griego que se dice que es crino, que significaba decidir entre dos o más opciones y que de alguna manera nosotros distinguimos y elegimos entre una opción buena, una opción mala, una opción mejor o una opción peor, y que en efecto esto lo hacemos todo el tiempo, que cada uno de nosotros elige entre buenas decisiones y malas decisiones a diario, cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando nos casamos. Definitivamente hicimos eso. O sea que nosotros juzgamos todo el tiempo, y que Jesús estaba hablando particularmente de un tipo de juicio que no era agradable a él, que es un tipo de juicio que asumía las intenciones del corazón, que era un tipo de juicio que dictaba sentencia, que era un tipo de juicio que condenaba, que era un tipo de juicio que hablamos que era desagradable a Dios por dos razones. La primera es que no es nuestro rol, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios, y el rol de Dios, Él tiene el poder, Él conoce los corazones, Él puede impartir justicia, nosotros no. Y la número dos es que a veces cuando juzgamos y no es agradable a Dios, lo que hacemos es que asumimos lo peor de otros y lo mejor de nosotros mismos. Hablamos incluso de cómo el hecho de que tenemos un tronco en nuestro ojo debería hacernos un poquito inseguros o un poquito humildes de saber que cómo puedo yo con un tronco en mi ojo poder ver el pecado de otros con tanta claridad como clamo verlo. Como que debería hacernos pensar de que nuestra visión está un poquito entorpecida por el tronco que dice Jesús que tenemos en nuestro ojo. Y hablamos de la idea de que cuando hacemos juicio y creemos que Dios está de nuestro lado y que es Dios y yo y el pecador que está del otro lado, estamos en serios problemas, porque la realidad es que no es Dios y yo y el que estamos juzgando, sino que es Dios de un lado y el resto de nosotros del otro. Y recuerdo que hablamos un poquito acerca de cómo Jesús atrajo las multitudes, y él atrajo mucha gente porque mucha gente que tenía troncos vieron a Jesús ser amorosos con ellos. Vieron a Jesús escuchar las historias de cada uno de ellos y ver, wow, mira cómo este hombre trata a la adúltera que tenía un tronco, a la mujer samaritana o a un sinnúmero de personas. Y eso nos inspiró de alguna manera a poner nuestro ojo en Jesús. Pero que después que Él no solamente hace eso, sino que muere por nosotros, resucita por nosotros, toma nuestro pecado, nos muestra gracia en la que nos da algo en vez de quitarnos. Eso de alguna manera debería inspirarnos a nosotros a no tomar el lugar de Dios y a regocijarnos en el hecho de que Dios no nos dio el pago que merecían nuestros pecados. Y hablamos incluso terminamos con la idea de que imagínate conectar con esa verdad. Cada vez que tú piensas en juzgar a una persona, o que tú juzgas a una persona y asumes las intenciones del corazón de esa persona y asumes lo que esa persona piensa, por qué hizo lo que hizo, imagínate si conectamos con la verdad de que cuando nosotros nos convertimos, nosotros estamos viniendo ante Dios y admitiendo que somos pecadores, admitiendo que no podemos con este pecado solo, de que no podemos cambiar. Y por eso fue que nos convertimos. Es el corazón del evangelio. Y que conectemos con esa verdad cada vez que nos veamos en una situación en la que tenemos que juzgar, que es varias veces al día, en mi caso, que yo conecte, oh, wow, iba a asumir algo sobre esta persona, pero yo recuerdo que no, que estoy conectando con la verdad,
de que yo, cuando me hice un cristiano, estaba admitiendo mi pecado ante Jesús y que yo tengo un tronco en mi ojo. Y con eso esa idea fue que terminamos. Y yo siento que para mí, las 2 semanas que han transcurrido han sido buenas. Nosotros hicimos este devocional con los niños y fue bueno porque Amelia a cada rato me decía, papi, estás juzgando. O nosotros nos ayudamos los unos a los otros porque estamos tratando de aplicar el concepto de no ir más allá. A Oliver le dije yo en una que yo sabía porque él había dicho algo y él me dijo, papi, estás juzgando por el hecho de que yo asumí que yo sabía por qué él estaba haciendo algo. Entonces ha sido divertido, ha sido de alguna manera retante, pero hemos tratado de practicar esa idea de conectar con hacer el juicio que nos compete, que es el juicio de ver que algo está mal y está bien y no ir más allá. Claro, estamos supuestos a hablar con la persona y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces el versículo 6 es donde vamos a continuar hoy y voy a leer la escritura completa primero, a ver si conectamos un poquito con la escritura antes de continuar. Esta fue la escritura que leímos, Mateo 7, del 1 al 6, y de alguna manera discutimos del 1 al 5 la semana pasada. Hoy vamos a discutir el versículo 6. Dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Y hoy yo me quiero enfocar en este versículo 6, que suena como que no encaja ahí. Es como que alguien se equivocó y puso ese versículo ahí, porque después de algo tan animándonos a que no juzguemos, a que nos enfoquemos en nuestro propio pecado, que Jesús venga a decirle esto a la gente, suena como un poquito extraño. Entonces vamos a discutir qué significa el versículo 6. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Es el versículo 6. Y entonces hay varias explicaciones sobre qué significa este versículo. Muchas explicaciones. Y yo voy a discutir 2, de alguna manera, sobre qué es lo que está tratando de decir este versículo. Y vamos a comenzar ahí entonces. Ok. La verdad es que cuando llegamos a ese punto en que nosotros como cristianos, o si aún como no cristianos, tenemos una verdad que compartir, ¿verdad? Cuando llegamos al punto en que entendemos, hay algo que es bueno que yo tengo, que yo quiero compartir, sea un consejo, sea lo que sea, antes de compartir eso, se requiere algún tipo de un puente que sea lo suficientemente fuerte para pasar esa información, para que esta persona de alguna manera reciba la dicha de esa verdad, ¿sí? Porque si no utilizamos ningún puente, es posible que esa persona no reciba la verdad y reaccione de alguna manera como dice el versículo 6, que nos haga pedazos, ¿sí? Entonces, hay varias posibilidades. Algunas personas toman esta escritura como, uno, la idea de que hay personas que no están abiertas a escuchar la verdad y a esas personas Jesús les llama cerdos y perros, de alguna manera. Imagínate después de Jesús haber animado a la gente con que no juzguemos y que hay un juicio que es para Dios y todo eso, que él venga y le llame a la gente cerdos y perros, como que no encaja tantísimo, ¿verdad? Entonces es posible, para interpretarlo de la manera en que la interpretamos a menudo, que es posible que Jesús quiera decir que hay personas que no están abiertas. Entonces, a veces es mejor darles la verdad a esos que han demostrado estar abiertos para recibirla, ¿sí? Y esos que están cerrados, por el momento no se la damos, ¿sí? Esas perlas que queremos darles, por el momento no se las damos, no porque llegamos a la conclusión de que ellos son perros y cerdos, nunca lo van a aceptar. En este momento, ellos no pueden aceptar la verdad. Pero después de
orar, después de esperar, después de amar, después de servir, después de invitarlos a tu vida, después de abrir tu vida y abrir tu pecado y abrir a tu casa, después de exponer tus propias faltas, después de hacer todo eso, entonces hay un puente creado para tú atreverte a darle esas perlas a algunas personas, ¿sí? Esa puede ser la primera interpretación, que es la que generalmente damos. La segunda interpretación es la idea de que le demos a la gente lo que la gente aprecia. Por ejemplo, ¿qué aprecia un perro? Con toda probabilidad, comida, un hueso. Un perro tú le das comida y lo convence. En la película lo vemos que tú le das un pedazo de carne y se puede robar la casa entera porque el perro no te va a hacer nada. ¿Será que eso sea cierto completamente? No sé. ¿Qué aprecia un cerdo? Definitivamente no perlas. Ni un perro tampoco. Pero un cerdo apreciaría que tú te metas con él en el lodo por un tiempo. Dado que este lodo no sea pecado. Y él apreciaría eso. Entonces, hay muchos que interpretan esta escritura como la idea de que en ocasiones necesitamos darle primero a la gente lo que la gente aprecia. Si la gente aprecia practicar un deporte, si la gente aprecia la lectura, si la gente aprecia quizá hablar de política un poco, quizás si la gente aprecia lo que sea que la gente aprecie, montar bicicleta, pasar tiempo construyendo algo, lo que sea que la gente aprecie, le damos eso antes de atrevernos a darles perlas, porque ellos no aprecian, ellos no entienden lo que es una perla. Esa es la segunda interpretación, que es también que se adecua un poquito más a esta escritura, porque Jesús está hablando de no juzgar. Entonces, si él termina esa idea con poner en nuestros corazones que hay algunas personas que son como perros, y hay algunas personas que son como cerdos, que simplemente no aprecian lo que nosotros, la verdad que les estamos dando, como que no encaja tantísimo. Pero cualquiera de las dos, de alguna manera, pueden ser aplicables a cómo lidiamos con las personas. Entonces, repito, a veces es preciso orar, esperar, amar, servir, ser hospitalarios, invitarlos a tu casa, a tu vida, exponer tus propias faltas antes de tú ofrecerle una perla a ese perro o a ese cerdo. Porque Jesús, que es un hombre sabio, dijo que puede que te haga pedazos, ¿sí? Y eso no sería lo ideal que sucediera incluso entre los cristianos, pero sucede que incluso hasta los cristianos hay que construir algo antes de poder darle esa verdad que en ocasiones Dios nos revela. Yo recuerdo que cuando yo estudié la Biblia, yo tenía 19 años, esta persona que me invitó a estudiar la Biblia era un joven de mi edad, que se llama Andrés. Él dirigió uno de estos mensajes al principio. Él me invitó a jugar básquetbol. Todos los sábados jugaban básquetbol en la cancha, y recuerdo que jugando básquetbol yo me expuse. Yo decía muchísimas malas palabras en el juego al principio, y de nuevo, él utilizó eso para ayudarme, pero el básquetbol fue a lo que me atrajo. Yo recuerdo que él me invitaba a jugar billar, y eso me daba un poquito de miedo porque yo no venía de ese pasado. En mi casa yo me creí como que el que jugaba billar era un criminal en Santo Domingo. Él me ofreció su amistad, él me ofreció constancia, él fue constante llamándome, constante dando seguimiento. Él fue constante invitándome a su casa. Recuerdo que en su casa comían guineo todo el tiempo, habían guineo todo el tiempo, y había mucha comida, y yo comí de su comida. Yo amanecí en su casa a menudo. Compartí una habitación con él. Yo conocí a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos que vivían ya fuera de la casa. Y yo pude ver el ejemplo de su vida. Entonces, cuando él me comenzó a decir la verdad, que fue casi mezclado en este caso, yo estaba abierto. Y yo recuerdo que él me ayudó con lo de las malas palabras bien rápido. Yo dejé de decir malas palabras bien rápido porque estaba rodeado de gente que no la decían. Recuerdo que él me ayudaba mucho con coquetear con mujeres. Yo vengo de un pasado y de una cultura donde eso es la norma. Yo recuerdo que él me decía, hey, cuidado que estás coqueteando. Y la palabra coquetear en este caso significa simplemente ser más nice, más dulce de lo usual con algunas personas del sexo opuesto. Yo recuerdo que al principio hubieron muchas instancias en que él me decía, hey,
Ángel, cuídate que está como siendo demasiado dulce después. Y al principio me molestaba, porque era como, esa no era mi intención realmente. Él lo veía porque él estaba desde otra perspectiva, pero en mi corazón yo no me sentía, yo no estaba tratando de hacer eso. Pero yo recuerdo y me pongo a pensar en cómo eso me ayudó. Cuando yo me mudé aquí a los 21 años y yo comencé la universidad, yo miro esos años, y yo comencé la universidad como a los 23 o algo así. Yo miro esos años y yo pienso, ¿qué me ayudó a mí en mi interacción con muchas mujeres en la universidad? Y me ayudó a mantenerme puro. Es que yo aprendí a cómo ser neutro. Era casi como que mis interacciones con él, en amistad y en amor, me entrenaron un poco a ser neutro en mi interacción con muchas mujeres. Y era neutro a tal punto de que yo no estaba mandando mensajes de que, hey, aquí estoy interesado. Porque entonces, si yo soy un cristiano y yo estoy mandando esos mensajes, ¿qué va a pasar cuando la persona reaccione? O me dé a lo que yo estoy invitando. Entonces, gracias a Dios, Dios me protegió en la universidad completa y tiene mucho que ver con lo que Él hizo en mi vida. Cómo Él utilizó todos esos puentes para llegar a mi corazón y me ayudó de una manera maravillosa. Él entendía en algunos puntos de mi vida que yo no iba a aceptar algunas cosas, pero Él me daba lo que yo era capaz de aceptar hasta que después me daba la comida sólida. Y para nosotros, yo siento que Jesús en esta escritura de nuevo termina con el versículo 6 que claramente nos está invitando a tener estas conversaciones, ¿sí? No nos está llamando a, cuando nos dice que no juzguemos, a no tener este tipo de conversaciones. Nos está llamando a tenerlas. Es obvio que es lo que Jesús espera que hagamos. Que tengamos estas conversaciones difíciles con otras personas que también encuentran tener estas conversaciones difíciles. Pero, ¿cómo tenemos este tipo de conversaciones con nuestro prójimo? Es la pregunta que podemos hacernos. Y esta escritura y lo que acabo de explicar nos da algún tipo de guía de cómo podemos tener este tipo de conversaciones. Otra cosa es que quizá que te hagas la pregunta, que nos hagamos la pregunta de ¿qué otros discípulos, qué otros cristianos, qué otras personas has invitado tú a tu vida para que te muestren tu pecado? Yo siento que esto es importante porque dado de que necesitamos hablar de esto y dado de que queremos que esto suceda en la manera menos juiciosa, de la manera en que no le agrada a Dios posible, sería mucho más fácil si la gente supiera. Wow. Carlos, yo sé que tú estás abierto a escuchar la verdad y tú me lo has dicho reiteradas veces. O sea que yo veo eso en ti y ya te he amado, ya yo te he dicho muchas cosas buenas que tú has hecho, pero yo sé que tú quieres crecer en tu fe, yo sé que tú estás abierto, tú quieres crecer, tú quieres ver tus faltas. Es más fácil, yo siento, comunicar esa verdad. Y yo siento que nosotros, para hacer todavía esto de hablar con otras personas y tener este tipo de conversaciones con otras personas y hacer esto más fácil, sería bueno que nosotros comunicáramos a la gente a nuestro alrededor, a la gente que está en tu vida. Yo quiero crecer en mi vida y yo estoy abierto a que tú me ayudes. ¿Sí? Déjame saber lo que tú ves en mi vida. ¿Sí? Definitivamente ayudaría que tú lo hicieras de una manera amorosa porque en mi orgullo yo puede que no reaccione bien si tú lo haces de la manera en que no lo haría Jesús. ¿Sí? Pero mi opinión en este caso es que hay veces que las personas lo van a hacer como no lo haría Jesús. Yo he hecho eso muchas veces de la manera en que no lo haría Jesús. Muchas veces lo han hecho conmigo de la manera en que no lo haría Jesús. Y tenemos que estar dispuestos a, de nuevo, no juzgar a la persona y entender sus intenciones. La persona está tratando de aprender. A mí, yo no sé tú, pero yo he leído libros. Mi esposa, que es súper buena, mucho mejor que yo con personas, me ha ayudado. Yo he tenido conversaciones, yo he llorado, yo he orado delante de Dios con lágrimas y yo todavía siento que es una dificultad para mí comunicar verdades de una manera en que Jesús lo haría. Todavía es un reto para mí. Porque no está en mi naturaleza. En mi naturaleza está hacer juicio. En mi naturaleza está comunicar con mi rostro lo que mis palabras no están comunicando. Mis palabras están diciendo, te amo y siento compasión por ti. Mi rostro está comunicando, te quiero matar. ¿Sí? Pero yo estoy aprendiendo y todavía me falta mucho por crecer. Entonces,
Pensemos en esto. Cuando nos convertimos, vinimos y admitimos ante Dios nuestras faltas. Cada vez que como iglesia nosotros tomamos la comunión, estamos de alguna manera diciendo lo mismo. Al principio venimos y dijimos, wow, te necesito, Dios, soy un pecador, no sé cómo cambiar, no puedo con esta vida solo. Ven, entra en mi vida, voy a aceptar que tú moriste por mí y que tú ocupaste mi lugar, me rindo. Cada vez que venimos a la comunión y hacemos lo mismo y tomamos este pan y este vino, Jesús está mirando todo lo que hay dentro de nosotros. Para algunos de nosotros, quizás es uno de nuestros miedos más grandes, que la gente sepa lo que hay dentro de nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la Biblia, es algo que usamos a veces, una analogía cuando estudiamos la Biblia. Es que imagínate que tú vas a un cine a ver una película y tú crees que tú vas a ver una película, qué sé yo, Avengers, los Vengadores que salió, y lo que sale es la vida de tu vida, ¿sí? Todo lo que tú has hecho en tu vida. Y tú estás ahí sentado con tu familia o con tus amigos y lo que aparece ahí es tu vida. Todo lo que tú has hecho, lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe. Sería como casi para salir corriendo para algunos de nosotros. Y no solamente lo que has hecho, lo que pensaste de ese familiar, lo que pensaste de aquella persona, lo que pensaste sobre la esposa de aquella, cualquier pecado que haya atravesado por tu mente, que todo se ha expuesto ahí. Sería difícil. Bueno, cada vez que venimos ante la cruz, Jesús está al tanto de todo eso. Jesús, lo vemos en las Escrituras, él leía el corazón y le decía a la gente lo que estaba pensando. La mujer samaritana le dijo que se había casado múltiples veces y que el que tenía no era su marido. Y a muchas personas en las Escrituras Jesús le sabía el corazón. Cuando venimos a entrar en contacto con Jesús en la comunión, Jesús conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Yo sé que hay algunas personas que puede que conozcan nuestra historia y nuestros pecados, pero cada vez que venimos ante la cruz, estamos admitiendo públicamente, mi vida no sirve, yo soy un pecador. Y yo vengo aquí ante Dios a tomar este pan y este vino, consciente de que alguien ocupó mi lugar porque yo no podía hacerlo. De que alguien murió por mí porque yo merecía morir. Por mi pecado, por mis pensamientos, por mis actitudes, por mi juicio, y en la comunión esto es lo que hacemos. Y esto de alguna manera crea un espacio para que tengamos conversaciones. Porque solamente la gracia de Dios puede cambiar a una persona. Cuando nosotros entendemos esto en la comunión o a diario cuando pensamos antes de juzgar, lo más difícil ya ha sido hecho. Que alguien supiera todo lo que hay dentro de nosotros, eso es súper difícil. Yo tenía muchos pecados y no podía liberarme del yugo del pecado por mí mismo y alguien más ocupó mi lugar y tomó mi culpa y me dio su gracia y me dio una oportunidad nueva para hacer las cosas diferentes. Ahora yo estoy acompañado de otros individuos que como yo admiten esto, digo, qué bendición. Qué bendición que aquí estamos un grupo de personas que no pudo hacerlo solo, que no puede hacerlo solo, que entienden el tronco en su ojo. Yo quiero trabajar con esta gente. Si mi prójimo necesita ayuda lidiando con su espina en el ojo, ¿a quién necesito yo para lidiar con mi tronco? En la cruz admitimos que necesitamos a Jesús. Pero la realidad de lo que Jesús está diciendo aquí es que además de necesitar a Jesús, nos necesitamos unos a otros. Porque inmediatamente después que nos convertimos y somos perdonados por nuestros pecados y la sangre de Cristo nos renueva y nos limpia, nosotros continuamos pecando. Yo voy a terminar con algunas escrituras que hablan de la idea de los unos a los otros y cómo implementar esta idea en nuestras relaciones los unos con los otros va a revolucionar la manera en que nos relacionamos. Jesús espera que no juzguemos de la manera en que solamente a Dios y a Él les es posible. Jesús espera que nos digamos la verdad en amor. El problema mayor nuestro no es que nos estamos diciendo la verdad de una manera no amorosa. Yo siento que el mayor problema es que no nos estamos diciendo la verdad. Es que no estamos teniendo estas conversaciones que
que van a construirnos, que van a ayudar a crecer nuestras relaciones, que van a ayudar a crecer la iglesia, que van a ayudar a crecer puentes en los unos con los otros, que van a comunicar a la iglesia y que nos van a comunicar a nosotros y que nos van a desarrollar. Vamos a repasar algunas de estas escrituras y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de los unos con los otros. Primera de Pedro 5:5 dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. Sean hospitalarios los unos con los otros. Primera de Pedro 4:9. Sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:8. Sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Wow. Primera de Pedro 3:8. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde los unos con los otros. Santiago 5:16. Este es importante incluso en el tema que estamos hablando hoy. Confiésense sus pecados unos a otros. Y esto es mucho más fácil si nosotros ya hemos dicho, señores, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me ayudes a exponer mis pecados, yo te expongo el mío, tú me expones el tuyo. Confesemos lo que estamos haciendo, en las cosas que hemos fallado. Santiago 5:16, oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:9, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Santiago 4:11, esa la discutimos hace 2 semanas. No hablen mal los unos de los otros. Hebreos 10:25 dice, exhortándonos unos a otros. De nuevo, ahí está la palabra relacionada con corregirnos. Y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Hebreos 10:24, consideremos maneras de cómo estimularnos los unos a los otros. Posiblemente una manera de estimularnos puede ser darnos algo antes de darnos la perla, jugar un deporte con nosotros, tener una conversación, escucharnos confesar, escucharnos hablar por 1 hora antes de ofrecer la perla. Tesalonicenses 5:11, confórtense, aliéntense los unos a los otros. Colosenses 3:16, enséñense y aconséjense unos a otros. Colosenses 3:13, perdónense unos a otros. Si alguien tiene una queja contra otros, así como Cristo los perdonó, también háganlo ustedes. Colosenses 3:13, esta es súper buena. Sopórtense unos a otros. Eso era como que Dios sabe, Cristo sabe que la vamos a cometer. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Efesios 5:19. Sométanse unos a otros en temor por temor al Señor. Con actitud humilde, considérense más importante, el otro más importante que a sí mismo. Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sírvanse por amor los unos a los otros. Amonéstense, corríjanse los unos a los otros. Y yo siento que es increíble cómo la Biblia está llena de estas exhortaciones para ayudarnos a nosotros a cómo reemplazar el juicio que le pertenece a Dios y el juicio que asume lo peor del hermano, reemplazarlo con todas estas cosas, todas estas escrituras que hablan de alternativas de qué hacer. ¿Sí? Y quiero terminar de nuevo con lo mismo que terminé la semana pasada. Sabiendo lo peor de nosotros, Jesús no nos juzga, sino que nos ofrece gracia y compasión absoluta. Imagina conectar con esa verdad todos los días, por el resto de tus días, conectar con esa verdad de tu tronco, de la gracia de Jesús. Cada vez que tú miras a una persona, notas que está haciendo bien o que está haciendo mal, que eso no está mal hasta este punto, y tú te paras ahí y piensas en tu tronco, piensas en la gracia de Jesús y decides construir, decides orar, decides esperar, decides amar, decides ser hospitalario, decides abrir tu vida. Imagínate el impacto que eso va a tener en tu corazón y el impacto que va a tener en tus relaciones los unos con los otros. Tu juicio necesita cambiar, como dijimos la semana pasada, de condenación a compasión para que podamos ser lo que Dios nos diseñó para que fuéramos y lo que somos capaces de hacer. Amén. Eso era básicamente lo que tenía para compartir con ustedes. Tenemos una tercera parte sobre este mensaje que va a ser de alguna manera algunas recomendaciones de cómo podemos hacer
Esto siguiendo el mensaje de hace 2 semanas y siguiendo este mensaje. Voy a poner el link del mensaje pasado aquí, por si acaso alguno de ustedes quieren escucharlo. ¿Está bien? Amén.